opinión oportuna, con nuestros invitados de frente. Saludamos ya a la doctora Marcela Borja Román, es defensora pública de defensa del trabajador y ciudadanía. Qué gusto tener acá, doctora, para hablar un tema muy importante, esta restitución y visita internacionales bajo este convenio de la Haya de 1980. Qué gusto tenerla acá, bienvenida, buenos días. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, es un tema bastante interesante, sobre todo en estas épocas en las cuales tenemos un alto flujo migratorio desde Ecuador hacia otros países fuera del país. ¿Qué dice el convenio de la Haya, doctora? ¿A qué se refiere con ello? Bueno, el Estado ecuatoriano es suscriptor del Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980. Y el Estado ecuatoriano ha suscrito este convenio internacional sin ninguna reserva. ¿Qué significa esto? Que estamos obligados al cumplimiento literal del convenio en la totalidad de su texto. Entonces, yendo un poquito más allá, ¿a qué nos referimos con la restitución internacional? Estos casos de restitución internacional se producen cuando un niño, niña o adolescente hasta los 16 años es sustraído, es decir, es retenido o es trasladado de manera ilícita, sin la autorización de sus progenitores o de alguna autoridad competente del lugar de su residencia habitual. En cambio, el tema de visitas internacionales tiene que ver con el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a mantenerse en contacto con sus progenitores y con su familia ampliada de igual manera. Ahora, sí vamos con la primera parte, esta de restitución, doctora, al menor. ¿Cuál es el trámite? Usted nos explicaba cuándo es restitución del menor con este convenio de la Haya de 1980. Bueno, el tema opera cuando, específicamente, la Defensoría Pública actúa cuando los niños son sustraídos desde el extranjero, países del extranjero, hacia el Estado ecuatoriano. Entonces, desde cualquier país en el que haya residido el niño y que sea suscriptor del convenio, el progenitor que se queda atrás es quien hace la solicitud de restitución internacional al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano actúa a través de su autoridad central, que en este caso está ubicada en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y por el convenio interinstitucional que existe con la Defensoría Pública, en caso de que el solicitante no pueda contar con una defensa técnica, actúa la Defensoría Pública. Lo que hacemos nosotros es dar inicio a una demanda de restitución internacional de menores, la misma que se presenta ante las unidades judiciales de la familia, mujer, niñez y adolescencia bajo un trámite sumario. ¿Qué significa esto? Bajo un trámite muy rápido, porque el convenio nos obliga a concluir con el procedimiento en 6 semanas. Doctora, qué gusto, buenos días. Y justamente sobre este tema, la restitución de menores, entre los otros requisitos que debe tener esta persona que está a cargo. Bueno, el tema es que, como les digo, para que un niño se le someta a un tema de restitución internacional debe haberse cometido cualquiera de las 2 infracciones a la custodia. Número 1, que uno de los progenitores o cualquier familiar del niño haya procedido a trasladarle ilícitamente desde su lugar de residencia habitual hacia el Ecuador. Y la segunda sería que le mantenga retenido al niño, niña o adolescente en el Ecuador sin autorización de cualquier persona. Entonces, el solicitante, es decir, el progenitor que se queda atrás en el lugar de residencia de la familia, lo que él debe hacer es presentarse ante la autoridad central del país donde reside, presentar su solicitud de restitución internacional y remitir toda la información posible para ubicar al niño y la persona sustractora, los documentos de identidad del niño, los documentos de identidad del progenitor que se ha quedado en el lugar de residencia habitual y tratar de demostrar que efectivamente ese país, ese lugar era la residencia habitual del niño, lo que significa, por ejemplo, adjuntar certificados de estudio, certificados de atenciones médicas, de algunas actividades extracurriculares que el niño realice en este lugar.
Pero también aquí hay que tomar en cuenta la seguridad que tiene que tener este menor, doctor. Exactamente, justamente por el tema de la seguridad del niño y en respeto de los derechos del niño es que se ha suscrito este convenio, porque el niño, tomemos en cuenta que no se trata de un objeto de protección, los niños son sujetos de derechos y partiendo de eso los niños no son de propiedad de los padres. Los niños tienen que ser consultados si es que quieren cambiar de lugar de residencia habitual, si quieren dejar atrás su escuela, sus amigos. Entonces, son decisiones arbitrarias de uno de los progenitores, son problemas de adultos que lastimosamente siempre repercuten en los niños. ¿Y cómo está el país en estos casos, especialmente acá en la capital, por ejemplo, doctora? En relación al flujo de casos, Ajá. bueno, el flujo de casos de restitución internacional provenientes del extranjero en estos 2 últimos años ha tenido un flujo bastante alto. Se están dando muchísimos casos. Antes del 2022 más o menos recibíamos entre 5 a 7 casos al año, pero ahora la cantidad se ha duplicado en la ciudad de Quito y lógicamente también a nivel del Estado ecuatoriano. Hay muchísimos casos de restitución y visitas. Aquí nos preguntan, doctora, dice, esto pasa en la mayor parte de casos cuando somos divorciados. En mi caso, dice, mi esposo estaba con mis hijos y él no pidió ninguna autorización para sacarles a mis hijos del país. Y me tocó hacer un gran trámite, nos indican acá, doctora. Exactamente. Lastimosamente esto efectivamente sucede con familias divididas. Es la pugna por los niños, pero no se fijan en que los están afectando. Ahora, si es que hay necesidad de salir del lugar de residencia habitual donde se encuentran los niños, hay que hacerlo bien. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si es que hablamos que existen temas de violencia y ese es el motivo por el cual generalmente la madre decide salir del extranjero y regresarse al Estado ecuatoriano, tiene que hacer las cosas bien. Primero, en el lugar de residencia donde ella se encuentra, tiene que poner una denuncia por violencia. Ella tiene que dar a conocer que esta situación está pasando, porque si no, no va a tener ningún tipo de justificación para poder traerse a un niño sin autorización de su padre o de las autoridades competentes. Si es que una mujer está siendo víctima de violencia, tiene que dar a conocer. Si sus hijos están siendo víctimas de violencia, tiene que dar a conocer. Porque caso contrario, si no tiene ninguna prueba y simplemente su palabra, lastimosamente, el convenio es muy claro, es muy tajante en el sentido de que si se evidencia cualquiera de estas 2 infracciones de la custodia, los niños tienen que ser restituidos a su lugar de residencia habitual para que sea un juez del lugar de residencia quien decida sobre la custodia de los niños. Doctora, ¿y qué dice la normativa con el incumplimiento de estos trámites especialmente? Bueno, como les manifestaba, el fundamento de derecho para plantear una demanda de restitución internacional es el Convenio de La Haya. Nuestro país ha tenido algunas situaciones porque el convenio nos exige 6 semanas. Lógicamente, con todas las trabas, con todas las dificultades que tenemos, especialmente hablemos de la sala de citaciones, por ejemplo, que acá en el estado, en el Cantón Quito, tenemos una sola sala de citaciones para todo el cantón, entonces se nos va retrasando el proceso. Y estos procesos han llegado incluso a Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita mismo tenemos un caso que se encuentra en la comisión todavía en análisis, que en caso de que el Estado no cumpla con los requerimientos mínimos del informe de la comisión, puede ser incluso sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos son convenios, como les digo, el Estado ecuatoriano se compromete al texto literal del convenio. Nosotros no podemos excepcionar de ninguna manera. Un caso muy palpable, por ejemplo, es que el convenio nos establece que toda documentación proveniente de autoridad central es perfectamente válida en los procesos judiciales en el Estado ecuatoriano. Es decir, todo nos remiten a nosotros vía electrónica, de tal forma que un juez no puede
bajo ningún concepto, solicitarnos documentos certificados, apostillados o legalmente traducidos, porque el convenio excepciona este tipo de formalidades, y tomemos en cuenta el artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que si un convenio de derechos humanos es más garantista que la normativa internacional, que la normativa nacional, entonces deberá aplicarse de manera directa e inmediata, porque nosotros tenemos cláusula abierta para este tipo de convenios. Doctora, tenemos acá otra de las inquietudes de nuestra audiencia y dice: buenos días, por favor, usted me podría ayudar. Yo quiero salir del país con mis 2 hijos, con mis 3 hijos que son menores de edad, pero mi ex esposo no me quiere firmar para llevarles a mis niños. Perfecto. Pese a que este es un tema diferente, que no tiene nada que ver con la restitución internacional, pero en este caso, la madre tiene la posibilidad de presentar ante el juez de la niñez y la adolescencia una demanda de autorización judicial de salida del país, expresando los motivos por los cuales necesita salir del país, identificando cuándo va a salir, a dónde van a llegar los niños y cuál es el propósito del viaje. Entonces va a ser el juez, que es la autoridad competente, quien autorice la salida del país de estos niños si es que su progenitor no quiere dar la autorización. Eso de contestación a nuestra amiga oyente, muchísimas gracias. Si usted también tiene alguna inquietud, con mucho gusto. Acá, doctora, ¿cuándo hay, la autoridad judicial o administrativa podría asimismo de pronto negarse a ordenar una restitución del menor? Claro que sí. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, si es que el convenio de La Haya, en su artículo 13, presenta varias excepciones para conceder la restitución internacional. Una de ellas es que se pueda demostrar que en caso de que el niño regrese a su lugar de residencia habitual, correría un grave riesgo, o que, por ejemplo, haya sido ya víctima de algún tipo de violencia, o que el niño se haya ya adaptado, acostumbrado al nuevo medio en el que se encuentra. Es por eso la urgencia de la tramitación de estos procesos, porque claro es que los niños con mucha facilidad se adaptan a los nuevos ambientes, y un nuevo traslado lo va a afectar, porque si es que ya el niño está incluido en el sistema educativo, ha pasado más de un año, entonces también se vuelve una nueva vulneración a sus derechos el pretender trasladarle hacia su lugar anterior de residencia. Doctora, y justamente, ¿cuál es el tiempo recomendable para presentar la restitución especialmente? ¿Y qué pasa si esta persona presenta documentos adulterados o falsos? ¿Puede caer en delito también? Bueno, respondiendo a su primera pregunta, el tiempo que establece el convenio de La Haya para plantear este tipo de demandas es un tiempo inferior al cometimiento de la infracción, un tiempo inferior al traslado o un tiempo inferior a la retención del niño. Entonces, en ese periodo se puede presentar la solicitud y la correspondiente demanda. Ahora, hablar de documentos falsos o adulterados, lastimosamente, este tipo de documentos, si es que se llega a comprobar, si es que hay un pronunciamiento judicial que estos documentos han sido adulterados, falsos, o que se está haciendo uso de un documento en estas condiciones, lógicamente va a tener las sanciones que nuestra ley penal lo establece, pero eso primero tiene que estar declarado judicialmente por la autoridad penal para proceder con la sanción. Mire, doctora, acá dice: el problema de todo esto lo tienen los adultos, no los menores. Es correcto. Quienes salen perdiendo totalmente son los niños, los jóvenes, y por ello a veces nuestra sociedad está como está. Un menor a veces es trasladado o retenido, no ilícitamente, nos dicen acá, porque está haciéndolo la madre o el padre con el derecho que ellos también tienen, doctora. Esa es una concepción un poco errada de la normativa, porque si bien el padre y la madre, si es que no hay de por medio una resolución judicial, ejercen patria potestad, pero el ejercicio de la patria potestad tiene sus límites. En vista de que padre y madre tienen la representación, tiene que haber autorización del otro progenitor para tomar ciertas decisiones. Entonces se vuelve ilícito cuando no hay esta autorización del otro progenitor o no hay la autorización de la autoridad competente.
En este caso se llama ilícito, estamos cometiendo una infracción a la custodia. Des en cuenta que no estamos hablando de un tema penal, estamos hablando de un tema civil. Por eso se habla de los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, así se llama el convenio. Entonces, ¿cuál es la sanción a estas infracciones a la custodia? La sanción es regresar al estado anterior, es decir, que el niño retorne a su lugar de residencia habitual para que ahí la autoridad competente, el juez del lugar de residencia del niño, decida con quién tiene que estar, porque el convenio nos establece que los jueces de acá del Ecuador, en estos casos de restitución, no pueden, bajo ningún concepto, pronunciarse sobre los aspectos de fondo, es decir, sobre custodia, sobre patria potestad, sino simplemente detectar el cometimiento de la infracción de la custodia y retornar al niño a su lugar de residencia. Si bien el padre, la madre tienen derechos, pero hay que hacer bien las cosas, no podemos simplemente agarrar una maleta y salir del lugar en el que se encuentra el niño. Tiene que pedir la autorización respectiva, como bien usted antes también nos mencionaba, doctora, y los requisitos que deben presentar, hacer bien, correctamente las cosas. Los niños, como bien lo dice usted, no son objetos. Exactamente. Son personitas que estamos formando, que estamos, pues, que están creciendo y mirando todo lo que acontece alrededor de ellos, lamentablemente con estas agresiones físicas, psicológicas, hasta sexuales, que en muchas ocasiones ocurren. Y dentro de este convenio también que estamos abordando, doctora, el capítulo 4 se refiere al derecho a visitas. ¿Qué significa? ¿Cómo se debe dar cumplimiento a este artículo, doctora? Es correcto. Justamente este convenio lo que pretende es garantizar los derechos del niño, y uno de los derechos del niño es mantener contacto con sus progenitores o con su familia ampliada. Entonces, este convenio lo que hace es facilitar este contacto. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un nuevo caso que ha llegado desde Argentina, en el cual por varias situaciones, por varias circunstancias, la familia se divide. La madre se queda viviendo en el Ecuador junto al niño y el papá es nacional argentino, entonces él tuvo que regresarse porque acá no tenía los medios de subsistencia después de la separación. Entonces lo que hace este padre es, a través de autoridad central de su país, presentar una solicitud de visitas internacionales y eso ha llegado hasta la autoridad central del Ecuador. En este caso, lo que se pide es dos tipos de visitas justamente por la distancia. Número 1, las visitas telemáticas y número 2, las visitas presenciales. Entonces, las visitas telemáticas se trata de que al menos sea 1 o 2 veces por semana para no interrumpir el desarrollo de la vida diaria del niño, específicamente sus estudios. Y las visitas presenciales, lo que solicitan generalmente los progenitores es que sea 2 veces al año. La primera, un mes en vacaciones escolares y en el feriado de Navidad o de fin de año de manera alternada, de tal forma que se pueda tener la familiaridad, el contacto, no solo con el progenitor solicitante de visita, sino también con la familia ampliada que ha quedado atrás. En este caso sería con la familia paterna. La solicitud de la visita presencial ya depende del solicitante, especialmente dependiendo de los recursos económicos. Exactamente, porque la normativa ni nacional ni extranjera determina cómo deben darse exactamente las visitas. Esto realmente depende puede ser del acuerdo de las partes o de la situación económica incluso del solicitante de restitución, porque claro, hay personas que no tienen los recursos para costear los pasajes del niño 2 veces por año y solicitan solamente en vacaciones escolares, por ejemplo, para que el niño pase un mes en determinado lugar donde se encuentre residiendo el padre. Y en esto acá yo sé que no es el caso y no es el tema que estamos abordando, pero nos mencionan, miren, en muchas ocasiones no tienen para llevar a sus hijos a que puedan compartir con ellos fuera de nuestro país, pero tampoco tienen para pagar las mensualidades de los alimentos, doctor. Esa es una realidad a nivel de todo el mundo. La economía está en una situación muy complicada, estamos en un caos económico ahora a nivel mundial, mucho más después del tema de la pandemia, pero
Efectivamente suceden estas cosas. Por eso es que la opción también es solicitar las visitas telemáticas, porque no se puede costear los pasajes. Hay padres que ya planteadas las visitas internacionales, que ya se establece que, por ejemplo, en el mes de julio el niño saldrá con destino a cualquier país que nos haya solicitado, pero los padres se comunican y me han dicho, mire doctora, este año yo no tengo la posibilidad de reunir para el pasaje de mi hijo, no tengo forma. Entonces, hay veces que se logra llegar a acuerdos con la persona que se encarga del cuidado y protección del niño, por ejemplo, costear la mitad del pasaje, que de una parte se haga cargo la persona a cargo del cuidado y de otra parte el solicitante. Entonces, de esa manera se garantiza el derecho del niño, porque tomemos en cuenta que no es el derecho del padre, no es el derecho de la madre, es el derecho del niño. Claro. Y el niño, si es que ya tiene fijado un régimen de visitas, añora estas situaciones. Por ejemplo, los niños están pendientes, ya llega agosto, ya llega julio, sí. ¿Cuándo le veo a mi papá? Entonces, ha habido ocasiones en las cuales los padres se han puesto de acuerdo y ellos han cubierto a mitades iguales los costos de los pasajes de ida y de regreso de los niños. Sí, se ha logrado esa situación. Yo creo que es lo mejor, ¿no? El llegar a acuerdos, el compartir y sobre todo que los niños no sufran las consecuencias, es lo mejor que puede pasar. Exactamente, porque lastimosamente los adultos tomamos decisiones, pero no pensamos en los más pequeños, no pensamos en ellos, no pensamos sobre todo en las afectaciones psicológicas que esto pueda causar. Y doctora, ¿qué tan recomendable o qué, según el trabajo y la experiencia laboral especialmente, ha sido estas visitas telemáticas acá en el país? Es una opción. Las visitas telemáticas se volvieron una opción y ahora, después, en el tiempo post-pandemia, los niños utilizan perfectamente la tecnología. Ellos mismos son quienes buscan conectarse, están viendo la hora, ellos mismos se conectan. Es una forma de acortar, de cortar brechas realmente, de acortar distancias, porque ellos saben que tienen un papá, que tienen una mamá, y aunque no está presente, sienten el cariño de los progenitores a través de una pantalla, que no es suficiente, no es lo recomendable, pero es una opción. Es lo que podemos hacer al momento, para que sus niños puedan crecer en un ambiente sano, sobre todo, y con guía, aunque sea de lejos, de sus progenitores, doctora. Sí, porque nosotros tenemos un dicho en la Defensoría. Nosotros pensamos que el amor trasciende la pantalla, porque si el niño puede sentir la presencia, las palabras de su padre, eso fortalece su personalidad, porque tomemos en cuenta que los pilares fundamentales de un niño en formación de personalidad son padre y madre. Decimos que es el padre quien le da las herramientas para defenderse en la vida y es la madre quien le enseña todo lo demás. Entonces, si uno de estos pilares falla, bueno, vamos a tener consecuencias a futuro en un adulto que no ha sentido el suficiente respaldo, el suficiente cariño de sus progenitores. Y para este proceso también, para las visitas, ¿debe cumplir requisitos, doctora? Lógicamente, porque lo que hacemos es presentar una demanda. Y si presentamos una demanda ante el juez, tenemos que cumplir con los requisitos básicos, como, por ejemplo, presentar documentos de identidad, presentar direcciones exactas, saber dónde se le puede citar a la madre, pedir la intervención de la oficina técnica para ver también si es que es conveniente o no este tipo de visitas, porque lo que se pretende es garantizar los derechos del niño, de ninguna manera hacerle daño. Entonces, si es que el niño rechaza de alguna manera por alguna situación, si al profesional técnico en psicología o en trabajo social le comenta que ha pasado alguna situación porque no quiere ver a su papá o a su mamá, entonces eso también hay que respetar. Y para abrir nuevamente este espacio de diálogo hay que ir poco a poco, sanando esos espacios y cubriendo los lazos filiales que se necesita para una relación sana. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros, despejado algunas inquietudes también de nuestra audiencia y sobre todo llegar a la conciencia de todos los ecuatorianos. Exactamente, yo creo que para finalizar lo único que podría decir es que si bien en algún momento las relaciones entre padre o madre se van a tener que romper por algún hecho, no permitamos que sean los niños quienes paguen los platos rotos de los errores cometidos por los adultos. Les agradezco mucho la invitación, muy amables.
A usted muchísimas gracias, la doctora Marcela Borja, defensora pública de Defensa del Trabajador y Ciudadanía, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía. Qué importante es el amor a nuestros hijos, el formarles desde muy temprana edad, pero en un ambiente sano, amigos oyentes. A veces sabemos que ya no puede funcionar en pareja, mamá, papá, hay que separarse, pero llegar a acuerdos para que los niños no sufran las consecuencias y así tener una sociedad saludable sobre todo, y no la que a veces tenemos con estos niños que vienen y jóvenes de familias disfuncionales y luego con tantos problemas que agobian a nuestro querido Ecuador. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Marcela Borja, que estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.